el primer modo, el segundo, el tercer modo. Obviamente esto se hace con la superposición modal, por si acaso. ¿Sí? Reitero. Primero, Nagato, yo tenía un docente, nos hacía hacer una estructura de 3 grados de libertad dinámicos. Y sería esto, primero esto. El primer modo, segundo modo, tercer modo. Obviamente cuando ibas al laboratorio con tu práctica, no era ese tema. Había una dispersión. Hay un aparato para poder medir el tema y salía, digamos, 17:38. ¿Sí? Y listo, vos no veías. ¿Qué pasaba? Aquí, con la yema de los dedos, veías este primer modo. Este primer modo, directamente, aparecía con esto. Aparecía. Lo mismo, este otro, había una dispersión. Segundo modo, aparecía en 2 lugares la parte de las vibraciones, lo que ya comentamos ayer. Y finalmente el tercer modo, las 3 partes donde empieza a vibrar directamente. ¿Cómo son esas vibraciones? Segundo modo, es de esta forma. El tercer modo es de esta forma. Entonces lo que yo les decía, aquí yo ya he palpado la realidad, yo no tengo por qué creer en aparecidos y demás pavadas. Y aquí, ¿qué dice este cara? Vamos a ver lo que hace Gael, pero reitero, aquí no estamos hablando de memoria. Cuando ya tocas algo, es como si la morena tropicana por tu pecado te ha hecho vivir y acarar. Entonces aquí está, el Chopra, miembros de la ACE, igual, han hecho todo este menjonje. ¿Con qué? Obviamente con edificios de California. Aquí han hecho eso. En Los Ángeles, en fin, en Belmont, el número de pisos, la altura, obviamente con el mérito tal vez es con los terremotos de Loma Prieta, en fin, con San Fernando, con todos ellos. Aquí vemos la altura de cada uno de ellos en pies directamente. Y obviamente aquí han sacado sus periodos. Pero, insisto, esto es en San Fernando, en Loma Prieta, Palm Spring, y listo. Dice, han sacado esta formulita. Para mí particularmente va muy bien. Tenemos estos terremotos aquí, cara. Naranjas, ¿no ve, cara? No hay. Y entonces han hecho una regresión con todos estos cuentos. Ahora, ¿qué voy a hacer pues aquí, cara? ¿Qué es para San Fernando y demás? Y ahora voy a adoptar en la norma. Cántale a Gardel, cara. De aquí sacan, por si acaso, todos esos valores sacan de aquí. Sacan todas esas cosas de ahí. Aquí están esos valores. ¿Cómo sacan con todas esas cosas? Sacan de aquí. Pero yo, ¿qué tengo que ver, pues, con San Fernando, cara? ¿Qué tengo que ver si yo con Estados Unidos? No. Desde el punto de vista, ocurre estas cosas. Puta, ¿cómo voy a copiarse esto yo? Estos son los valores que estamos hablando. Es valores que le he mostrado en el 722. Se los he colgado. Pero estos son los valores que han sacado. Ahora, ¿funciona esto, cara? Absurdo. Yo particularmente, pero hay gente que dice, no, puta, que tiene que... Ah, la pistola. Ese ya es tabearse, cara. Yo, sinceramente, ¿cómo vamos a hacer una norma? Ya, muy bien. Las teorías macanudo, pero ya esta es una cuestión real, física. ¿Cómo yo voy a decir que es ya lo mismo que en Estados Unidos, lo mismo que en Loma Prieta, en fin, que el centro y demás tonterías? ¿Cómo que yo puedo? Absurdo, sinceramente. Bueno, son criterios, no voy a decir que ya lo que yo digo es lo máximo directamente, pero yo no acepto. No acepto porque realmente
Todas estas observaciones, reitero, no son hechas aquí. Está la formulita que estamos hablando. ¿Dónde han hecho? Han hecho en otro lado. Está. ¿De dónde han sacado? Primero, reitero, es de otro lado, de Los Ángeles, de San Bruno, Hollywood Norte, Pomona, y con los diferentes se decía muy bien, pero yo que tengo que ver con esto, parece coherente hablar de que muy bien adoptamos eso en la norma. Puta, a mí me parece que estamos totalmente desubicados, cara. Eso es tabearse, cara, eso quieren meterlo a la norma. La última vez, nada que ver, cara, ya, puta, yo propongo entonces que se vea en Coca, les he dicho. Listo, veremos en Coca cuántos son esos valores. ¿Para qué? No, yo no me meto en eso, perder el tiempo en tabeas, viejo. Aquí el SAP, ETAPS y demás cosas. Mira, ¿para qué yo voy a desarmar con todas estas tonteras? Voy a perder el tiempo con todo este cuento, con todo lo que dice aquí. Puta, no, ¿de dónde? Ahí, evidentemente está Chopra, Goel, miembros del ASE. Ya, es para Estados Unidos. Ahí está, estamos viendo. ¿Cómo lleva otros para Bolivia esto? Hay gente dentro del comité diciendo, no, puta, pero que estás, la mierda, puta, no, hacerlo entender, más verde que la esperanza, no becará. Entonces, no va. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Reitero, un ETAPS y demás nos da cercano a lo que les he descrito directamente, esa parte que les he hablado, nos da. Entonces, ¿para qué? Se puede palpar, se puede tocar. ¿Para qué agarrar otras cosas? Básicamente es esa, por si acaso. Muy bien, hemos pasado eso. Se los puse. Vamos a ver, para tener alguna noción, alguna idea, cuáles son esa parte de las vibraciones, en fin. Pero reitero, ese tipo de errores, ese tipo de fallas, ese tipo de criterios tiene la norma boliviana de sismo. La guía, puta, no puedes, no, así no, cara, no. Reitero, puta. Yo con Camila hablaremos ahí cuando sale ahí directamente. Yo creo que es más adecuado. Yo, puta, cuando me han dicho alguien, cara, dicen, déjense de huevear, puta. Eso yo no hago, no voy a perder el tiempo en eso. Me disculpan, me perdonan, pero yo me apego a lo que sale del paquete, porque yo puedo saber aquí cuánto es la parte de ese valor directamente. Mucho más cercano, si les he comentado lo que les he comentado en este momento, yo he hecho en el laboratorio, y eso se palpa, ya listo, lo puedes verificar. Si tuvieras el laboratorio, lo verifica, es elemental, no es cosa del otro mundo. No hay que ser un Chopra, no, eso se hace, es elemental, sencillamente, hacerlo eso no tiene mayor complicación, sencillamente, se puede verificar, es lo que estoy comentando, muy fácilmente. Muy bien. Obviamente, estos son algunos elementos, estructuras simples, cómo se genera, de dónde viene. Obviamente está condicionado a las partes, obvio, por supuesto que sí. Si tenemos una viga simplemente apoyada, obviamente aquí la masa se concentra, aquí. La parte del desplazamiento estático, por supuesto que es la parte estática. Su rigidez es esta y su frecuencia de vibración es esta, básicamente. Para un elemento en voladizo, conocemos PL al cubo, obviamente su rigidez y también su forma de vibración, que tiene que ver con la rigidez, lo que siempre hemos hablado. ¿De qué depende? De la rigidez y de la masa, que reitero, esa masa es igual al peso entre la gravedad. Sí, es eso, para tener idea cómo funciona. Muy bien, cuando cambia las condiciones de contorno, obviamente que cambia. Estáticamente, bueno, no, nada que inventar. Sacamos definitivamente de la parte D.
La estática es esto, y está en función de esto. Esto se asemeja, por si acaso, al piso de un edificio, básicamente, una simulación. ¿Sí? Es eso lo que estamos viendo, y obviamente de la misma forma tiene esas componentes, por si acaso. Reitero, cualquier cosa que esté en duda, me paran para poder ampliar, en fin, cualquier cosa de eso. Muy bien. En las vibraciones, en la parte dinámica, obviamente la vibración libre, tenemos simplemente la ecuación, que esto nos sirve básicamente para ver el confort humano, por ejemplo. Una vibración forzada. Aquí hay cosas que deben entender. La estructura tiene su frecuencia natural o circular, y obviamente la solicitación también tiene, por si acaso, ¿sí? Hay la diferencia, para no confundir, el externo, la fuerza es esta, y del modelo matemático de la estructura es esta, sin esta raya arriba. Muy bien. Eso es para una vibración forzada, viento, un terremoto, el choque del avión, de las torres, del, ¿cómo se llama? World Trade, en fin, todo ese tema. La parte de la respuesta sísmica espectral obviamente tiene que ver con la masa y la aceleración del suelo. Ground acceleration. Muy bien. La solución matemática de la vibración forzada es esta, que tiene una parte que se llama el estado transitorio, que es unos segundos y desaparece. Y el estado permanente, estado estable o permanente. Lo que se utiliza en ingeniería civil es este, el estado estable o permanente. El estado transitorio no se utiliza. Se utiliza en aeronáutica, en mecánica y demás cosas. ¿Por qué razón aquí en la parte de la ingeniería civil no se utiliza? Normalmente son pesados, una columna, una viga, comparado con una lata, digamos, de la parte aeroespacial y demás. Ahí sí, incide. Pero en la parte civil no se toma en cuenta. Simplemente el estado, insisto, estable o permanente. Solamente ese. Por las razones que digo, que las dimensiones son grandes, son pesadas, son segundos y desaparece por si acaso. Entonces, ese es básicamente. Muy bien, pero ¿qué cosas compone? ¿Qué es todo lo que hemos visto en este tema? ¿Qué cosas ocurren a partir de esto? Obviamente, ¿qué pasa con el tema de las vibraciones, ya sea externa o de la combinación de ellas? Reitero, estos son los desplazamientos. Los desplazamientos, y aquí son las frecuencias. Cuando coincide, depende del grado de amortiguación. Normalmente, digamos, si estamos en hormigón, esa amortiguación es un 5%. ¿Sí? Reitero, lo más peligroso es cuando el tema de la frecuencia de vibración externa y la interna coinciden. Obviamente ahí se va a la resonancia. Listo. Ahí, listo. Hay una amortiguación negativa, si vale el término. Aquí ya es el colapso, básicamente. Ese es el colapso. ¿Qué implica todas estas cosas? Implica eso, que puede llegar al colapso. Un terremoto, básicamente. ¿Por qué, digamos, en el tema de los sismos, qué sé yo? Aquí viene un acelerograma. Algunos segundos.
este. Externo. Está igual que el edificio, eso podemos ver en San Fernando, creo que fue de Coquimbo, más claro. En Coquimbo, en Chile, hubo este problema, que los edificios de 10 pisos, ¿qué significa aproximadamente esto? Que el periodo de vibración de este edificio aproximadamente es 1. Y obviamente los terremotos muy probables se han llegado a colapsar, pero edificios de 30 pisos directamente, por ejemplo, al lado del que está de este de 5, su periodo de vibración es 3, y obviamente no ha entrado. Básicamente eso nos enseña. En definitiva, que eso no funciona. No va. No va. No coincide. No le hace daño, si vale el término. No le hace daño. Depende de eso, entonces, para la parte de solicitación, básicamente. Esas cosas debemos entender por si acaso. ¿Sí? Está claro. Muy bien. Obviamente, no queremos hacer dinámica, no. Aquí lo que se trata es para poder entender el funcionamiento de un edificio. Todo lo que estamos hablando es para entender el mecanismo de funcionamiento de un edificio. Muy bien. Entonces, obviamente, hay la superposición modal, es lo que les hablé hace un momento. ¿Cómo se hace? Obviamente, la superposición modal son sistemas que se pueden desacoplar porque son ortogonales, ya sea de momento, ya sea de la rigidez y también de la parte de amortiguación. La hipótesis de Basile, de los autores, que sí, que reitero, obviamente en esto se llegan a desacoplar y lo que les comentaba, un elemento de 3 grados de libertad dinámicos tiene estas componentes. Un primer modo de vibración, un segundo modo y un tercero, con la parte de superposición modal. Entonces se utiliza esta parte de la superposición modal para resolver y utilizan los paquetes y demás cosas, llámese SAP, ETAPS, en fin, utilizan este modelo de superposición modal. Obviamente que también hay alguno más exacto como la parte de el time history, que en la comunidad científica dicen que es exacto directamente. Consideran que es el método exacto y comparan con todos estos métodos que nosotros estamos viendo. Pero, insisto, como una vivencia, obviamente, para mí particularmente, lo que se ha hecho, bueno, obviamente se puede palpar y les puedo dar fe de este tema que hemos comentado respecto a la parte de la superposición modal. Entonces tenemos esa solicitación y, obviamente, reitero, ¿qué dice, por ejemplo, el método? Un segundito. SRSS. Este método que dice que esta vibración en la estructura es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, de cada uno de las vibraciones que ocurren en los diferentes vibraciones. Eso es ese método, por si acaso. Ese es este método. Es la tesis de Rosenblum, que reitero, ¿cómo encuentra esto con esta fórmula? Es tesis doctoral de Rosenblum, un mexicano, que dice que es esto, por si acaso. Cuando ustedes ven esto, estamos hablando de esto. Muy bien.
pero le han encontrado errores a esto. El grupo de Completed Quadratic Combination, que utiliza eso, pero toma en cuenta la amortiguación. Esa es básicamente la parte, si vale el término, novedoso y la parte que converge hacia la realidad, en definitiva. Entonces, hay esos métodos que, reitero, es lo mismo, pero aquí toma en cuenta la parte de amortiguación, cosa que no toma en cuenta Rosenblum. Entonces, tenemos todas estas cosas. Ahí podemos comentar lo que estamos hablando respecto a esa deficiencia que hay. Hay otro, el General Model Combination, que es de Gupta. Se requieren algunos datos de la frecuencia fuerte, débil, en fin, todo ese tema. Lamentablemente, estamos muy lejos con la parte de los observatorios San Calixto y demás. Necesitamos muchos más datos para tener. No podemos aplicarlo en Bolivia porque evidentemente tenemos estas deficiencias, falta de datos, no es ninguna deficiencia, falta de datos, falta de estudios. No tenemos nosotros la parte de la velocidad máxima, no tenemos la máxima aceleración, en fin, todos esos temas no tenemos. Para cada uno de los lugares deberíamos tenerlo, pero lamentablemente no tenemos. Es por eso que en el medio no podemos utilizarlo. Es lo que les decía, el método de square root of the sum de squares. Muy bien, aquí han hecho los del SAP, no es mío absolutamente nada, un estudio de esta estructura, básicamente, que tiene estas características, en fin, todo ese tema, y han hecho un estudio. Y obviamente han encontrado sus modos de vibración para cada uno de ellos. Aquí tiene 12 grados de libertad, dinámicos, 4 por 3, 12, en X, en Y, y la rotación en Z, de ahí sale. Entonces tienen estos valores de la parte de, reitero, esto es el problema de que quieren reemplazar con la formulita. Puta, pues eso es ridículo, ya, puta, 10 es ridículo, sinceramente. No sé qué tiene la gente, no sé qué tienen los profesionales de decir, bueno, puta, yo voy a comprar la formulita que quiere hacer Chopra con todas estas cosas. Absurdo, sinceramente, me parece vivir en el oscurantismo. Aquí podemos ver diario, ¿de dónde? ¿Y de dónde va a sacar ingeniero? Del paquete, pues, hijo. Yo voy a estar manejando, cuando me digan ya muy bien, calculo en un edificio, voy a estar manejando un paquete, y el paquete me va a dar todas estas cosas, me va a dar todo esto. Yo, ¿para qué me voy a desarmar queriendo encontrar ahí, inventando la pólvora? No hay razón, no hay. No va directamente. ¿Para qué? Con el paquete me va a dar. ¿Para qué me voy a estar desarmando, hijo mío? Si aquí tengo, respaldado por todas esas cosas. Muy bien. ¿Qué consecuencias tiene, obviamente, todas estas cosas que estamos comentando? ¿Aló? La parte de los cortantes basales. Aquí, obviamente, no hemos hablado de la suma de los valores absolutos. ¿Qué es? Podemos volver a ver la suma de los valores absolutos, por si acaso la norma peruana utiliza en algún momento. La suma de los valores absolutos, ¿qué dice? Que este U1 es igual al U1 más U12 más U13. Eso dice. Esa es la suma de los valores absolutos, por si acaso. Que en los paquetes y demás aparece. Muy bien. Entonces acá, ya, para una conclusión, si vale el término, aquí está la comparación de cada uno de los métodos. En la comunidad científica se dice que el time history es el exacto. ¿Por qué razón? Porque nos da las direcciones, nos da los valores, en fin. Aquí no sabemos raíz cuadrada, obviamente no sabemos si es positivo o negativo, ahí tenemos esos valores,
también tenemos de la suma de los valores absolutos, que es el que más se dispara básicamente, y el que se acerca, obviamente, es el CQC. Se acerca. Aquí se acerca. Se acerca el valor. Aquí ya tenemos un criterio para utilizar qué superposición modal podemos utilizar. Esa es la razón, el motivo de tocar este tema, que reitero, cuando nosotros hagamos un análisis dinámico, ya, cómo nos orientamos, cómo nos ubicamos, qué cosa vamos a utilizar para tener una condición adecuada, básicamente. Se trata de eso. Ok. Entonces, obviamente, es eso, básicamente, respecto a la parte dinámica en este tema. Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por si acaso ya están en el Classroom para que ustedes dejen la parte de los planos y obviamente les voy a asignar yo la parte de la altura, básicamente. Todos obviamente van a ser edificio alto mayor a 5 para poder emplear todas las cosas que estamos comentando acá. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar a la introducción de los edificios altos. Si no hay sin ningún comentario, ninguna otra cosa, vamos a entrar a la parte, reitero, de edificios altos. Esto, insisto, nos sirve para la parte de tener una idea respecto al tema. Ok, vamos a buscar la parte de edificios altos. Muy bien, obviamente hoy en día todo lo que hemos visto, en fin, toda esa parte, es importante, es necesario conocer para no tener errores en el manejo de un paquete. Porque el paquete siempre les dice que el que utiliza se entiende que sabe, conoce para la parte de aplicación, las limitaciones que tiene. Y lo que vemos aquí en la parte de edificios altos es que aparte de seguridad tiene que tener también comodidad el que ocupa, por si acaso. Cuando el edificio es alto, obviamente estas vibraciones que hemos visto ocasiona, por si acaso, igual, no sé si alguna vez han estado en algún barco, han tenido oportunidad de estar en un barco cará. En el Mar del Norte, por ejemplo, es cuando está embravecido, los chiquitos y demás cosas, los menores empiezan a vomitar. Algo similar ocurre en un edificio alto, por si acaso. Ocurre, hay formas, y en fin, todo ese tema, vamos a verlo. Con eso de los ascensores de
¿cómo se llama? Está haciendo la Hyundai pruebas para edificios altos, por supuesto, con ese tipo de con, ascensores de alta velocidad. Ahí vamos a ver algunos parámetros, nos adelantamos un poco simplemente para poder ver alguna conceptualización respecto al confort. Ok. Entonces, obviamente, es al modelo matemático nos acercamos, la parte teórica, si vale el término, al concepto mismo del comportamiento del edificio. Todas estas cosas, la precisión está dentro del límite, pero en ningún momento copia 100%, no. Son modelos matemáticos las que nosotros tenemos, por si acaso, no son otras, en definitiva. Entonces, hay criterios. Este, por ejemplo, es el Taipei 101, que aquí tiene un péndulo, vamos a ver en esa presentación que les voy a poner. Obviamente esto es de hace algún tiempo, no está actualizado, les voy a dar el libro. Y ya pasado esto, ya no está vigente, si vale el término, con los nuevos construcciones que ha habido. Obviamente esto ya está desactualizado, pero les voy a dar, el anterior semestre ya les di, en definitiva, la parte de la estructuración que se hace de acuerdo a los pisos, por si acaso. A ver si lo tenemos acá, podemos ver el libro. Si tenemos, a ver. No está, país. No está. Se lo voy a poner en el Classroom. No hay problema de eso. Ya, muy bien. Entonces, si es menos, hasta los 20 pisos, puede ser solamente estructuras reticuladas. Cuando sube hasta esto, insisto, hasta menos de 10 pisos, funciona con esto. No hay problema. Esto es cuando es mayor a los 10 pisos y menor a los 20. Ya requiere de un núcleo para la parte de estructuración, ¿sí? Cuando sube de 20 hasta los 40 pisos, es este. Hasta los 60 pisos es este otro. Y finalmente, para estructuras mayores, obviamente, es este. Que reitero, no es precisamente un muro que lo cierra, no. Por ejemplo, el que ha caído tiene columnas separados cada 3 a 5 metros. Y simula esto, por si acaso. El World Trade Center tenía esta configuración, por si acaso. Vamos a ver también algunos detalles, en fin, todo ese tema del World Trade Center, qué ha pasado, cuál ha sido la figura. Tenemos una presentación de un ex docente mío para poder verlo. Entonces, esos son los tipos de estructuración, las recomendaciones que se hacen, obviamente viendo la parte del desplazamiento lateral. Otra de las cosas, digamos, en el tema de sismo, nunca se ha tratado el desplazamiento respecto al corte. No hay, por ejemplo. Debíamos haber entrado a estudiar un poco mejor, en fin, todo ese tema, pero lamentablemente no se ha entrado. Son falencias que se van perdiendo en otro tipo de problemas, básicamente. Entonces ahí tenemos, de acuerdo al número de piso, en fin, lo que estamos viendo ahí, estructuras reticulares,
Y obviamente esto que estamos hablando. El marco rígido tiene estas características y obviamente los dos se complementan, si vale el término, es por eso que se utiliza. Pero reitero, aquí debemos entender y conocer la parte de su comportamiento, más que todo del desplazamiento por corte. Eso sí es por demás importante para poder poner ese dato en la parte de la estructura. Aquí vemos cuando no hay simetría, obviamente ocurre esta parte de torsión, que en la parte plana no lo vemos. Ocurre estos temas, por si acaso. Este es de un proyecto de un edificio en Río de Janeiro. La torsión del último piso ocurre este tipo de fenómenos, por si acaso. Y obviamente en la parte plana no podemos percibir este fenómeno, por si acaso. Obviamente no hay una linealidad geométrica y de material, por supuesto que no. No existen, obviamente, todos estos peros para poder ver qué se hace. Un segundito, a partir de esto, yo prefiero utilizar mis aportes, mis apuntes. A ver. Ay. A ver, cara. Ya, muy bien. Aquí está. El tema de el tipo de edificio menor a 10 pisos para la parte del viento, obviamente no es ningún problema, por si acaso, hacer de forma estática, no hay inconveniente, funciona plenamente. Es pleno, no hay problema cuando es menor a los 10 pisos. El viento puede ser simplemente estático y limitar, como siempre hemos hablado, a la milésima parte este desplazamiento. Simplemente es esa, digamos, el cuidado que se debe tener. Este delta debe ser, reitero, igual H entre 1000. Una milésima parte simplemente. Es lo que les decía, que algunos que hacen paquetes no entienden de estructuras, probablemente sean hábiles para craquear, pero obviamente no tienen idea de la parte estructural. Muy bien. De 10 a 20 pisos, también estático, pero tomar el efecto de turbulencia que normalmente duplica, básicamente, respecto al que hemos visto anteriormente. Obviamente que, desde el punto de vista estático, esta fuerza es igual a la velocidad al cuadrado entre 16. Con eso se calcula. Aquí para Cochabamba son 36 metros segundo, sale 86 kilogramos, sí, un segundito. Pero vamos a ver, el que calcula es eso, vamos a ver, 81 kilogramos, 81 no es 86, pueden hacerlo eso. Entonces, obviamente, la norma boliviana, por si acaso, cuando son menores a 10 pisos, dice H entre 750.
pero no dice si es mayor a 15 pisos, no dice ya nada, en definitiva. Muy bien, pero cuando es mayor a 20 pisos, ya se debe hacer un análisis dinámico de viento. Ese ya no responde el modelo y ya no justifica hacer una solicitación estática de viento, ya no, en definitiva. Y reitero, la norma boliviana es eso, obviamente hay una dispersión, pero insisto que no hay, más allá de los 15, no dice nada, no dice nada, en absoluto no dice nada. Entonces, esos son los parámetros para poder entender esta parte del funcionamiento de la solicitación del viento. Muy bien, creo que por ahora lo vamos a dejar acá, no vamos a darle mucha vuelta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna idea. El lunes continuamos. ¿Alguna duda? Ingeniero, buen día. ¿Nos puede comentar un poco más del análisis time history? A ver, obviamente este tema, por decir, es esta ecuación. Por hablar alguna cosa. Y digamos el viento. Segundito. Es resolver esta ecuación, en realidad, es resolver cada medio segundo, una cosa, algo similar a eso, de tal forma de que realmente copia mucho más. Reitero, en la comunidad científica se dice que esta es la solución de esta ecuación. Hemos visto la solución que tiene y obviamente, reitero, toma fracciones de segundo para poder resolverlo. Esa es, digamos, su particularidad. En realidad es ya, muy bien. ¿De qué estamos hablando? De resolver esta ecuación. Listo. Eso es. ¿A qué se resume? Resolver esta ecuación de una forma más adecuada, si vale el término. En el otro caso, aquí no, en definitiva, lleva todo. Lleva la amortiguación, lleva la velocidad, lleva, en fin, todos los parámetros lleva. En el otro, inclusive, hemos visto de que hay falencia, de que el SRS de chao, no hay. Esa es la falencia de ese. Mientras este copia todo. Ese es, ¿para qué? Entrar, es resolver esta ecuación. Reitero, ese es. En definitiva, no es ninguna otra cosa, no hay ningún milagro, absolutamente nada. Es resolver esta ecuación de una forma mucho más adecuada. Eso es todo. Ahí, evidentemente, pueden encontrar en la bibliografía y demás cosas cómo se resuelve. Existe, por si acaso, esto. Pero obviamente eso no es nuestro tema, en fin. Simplemente aquí mencionamos, no ahondamos básicamente en la parte dinámica, ni siquiera para poder entrar en esta parte. Hay cómo se resuelve, por si acaso, en los tratados y demás cosas, hay los pasos que se siguen. Hay claramente en el Chopra, en fin, en muchos otros, existe la forma de resolverlo. A ver, Soriano Lima, un docente que ha tenido, también lo he escrito, está muy bien separado como para poder entenderlo. Esta ecuación está, paso por paso, todas esas cosas, está. Cómo se resuelve, y obviamente esto le meten esas resoluciones y cuanto hay, le meten a un algoritmo para poder resolverlo en un paquete. Es eso, no hay ninguna otra cosa por si acaso. Es resolución de esta ecuación, no es ninguna otra cosa. El time history es eso. Tiempo, historia, tiempo, por eso, tiempo. ¿Qué le está pasando en cada uno, en cada momento? Ese es, digamos, por lo que se ha refinado, si vale el término, es resolver esta ecuación, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, el lunes
continuamos con este tema. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes en clase.